Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por reunirnos. Gracias por poner ese anhelo de despertar contigo. Gracias, Señor, por incluso esas veces que nos has levantado antes de la hora, cuando en las madrugadas, cuando aún es de noche, tú nos despiertas porque tienes cosas que decirnos. Y también cuando esas inquietudes en la madrugada son derramadas delante de ti. Ya no con el insomnio del peso de nuestra alma, tratando de lidiar las situaciones, sino más bien amaneceres contigo. Y la madurez espiritual nos lleva a pasar de los insomnios, de las inquietudes de nuestra alma, a el estar contigo en la madrugada y derramar delante de ti nuestras inquietudes. Cualquiera diría que es lo mismo, porque al final es no dormir. Pero Señor, no dormir para estar contigo es otra forma, una forma muy especial de descansar. Y muchas veces tú en tu misericordia nos has despertado cuando aún no podemos atender las situaciones, cuando aún no podemos resolver las situaciones, cuando el mundo y las instancias del mundo donde debemos resolver nuestras situaciones tienen las puertas cerradas, cuando aún no se han despertado, para adelantarnos y más bien ganamos. Y muchas veces, Señor, nosotros no te buscamos en la madrugada porque decimos es que necesito descansar para cuando esté afuera. Pues más bien en la intimidad de nuestra habitación, de nuestra alcoba, ahí tú quieres, Señor, que muchas cosas sean resueltas, muchas cosas sean dilucidadas, muchas cosas sean comprendidas para ya luego, delante de los hombres, mostrar tu gloria. De hecho, no ocultarla en nuestras preocupaciones, sino mostrarlas en el escenario de nuestra fe en ti, Señor. Por eso hoy también te damos gracias por esas madrugadas donde nos has despertado para estar contigo. Para más que restarnos descanso, es mejorar, ampliar, profundizar las soluciones y sobre todo darnos la claridad, porque muchos dirán, si no descansas, ¿cómo vas a tener claridad mental? Pero ahí está la sabiduría que tú nos das por medio de tu espíritu para poder, evidentemente, responder de manera que te glorifique, con las soluciones verdaderas, respaldadas espiritualmente, respaldadas por tu mano poderosa, respaldadas por la sabiduría que pones en nosotros para actuar, contestar adecuadamente en todo momento. Señor, gracias por estos tiempos que tenemos contigo, cuando antes de poner un pie afuera, ya desde aquí, Señor, delante de ti, tú nos das respuesta. Danos respuesta hoy, Señor, y siempre. Ante lo que nos quieres hablar hoy, danos respuesta contundente y que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría, llevándonos a corazones humildes para no contender con tu palabra. Señor, llénanos de ti, de tu sabiduría, de tu querer. Produce en nosotros tu querer para que sea nuestro querer también, por tu buena voluntad. Señor, gracias por lo que vas a hacer esta mañana. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy buenos días a todos. Y este tema, muy especial, muy especial y es el que da propósito a nuestras vidas cuando comprendemos que es plan de Dios. El tema se titula Cuidar siempre a todos. Por eso es que no puede haber cristiano que diga, es que yo no tengo nada que hacer. Porque aún en las madrugadas, cuando nos levantamos y decimos, ¿qué puedo hacer a esta hora? Ponerme a fregar, a trapear los pisos. No, más bien consideremos qué espiritualmente podemos hacer cuando tenemos estos tiempos en que todo el mundo está dormido en casa, estoy despierto, bueno, busco al Señor. Cuidar siempre a todos nos lleva a diferentes planos de cercanía, de lo más íntimo hasta lo más extendido, hasta donde yo no puedo conocer. Ahí hasta allá tengo que cuidar siempre a alguien. Vamos a empezar por un punto crucial. Cuando hablamos de cuidar siempre a todos, primero tengo que empezar por cuidarme a mí mismo. Y en 1 Corintios 15, versículo 34,
así se afirma. 1 Corintios 15, versículo 34, dice precisamente de mucho cuidado para nosotros. 1 Corintios, a ver, perdón, estoy velando aquí por el audio. 1 Corintios 15, 34 dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Así que evidentemente debo velar y no pecar. Pero ¿por qué no peco? Porque velo en la palabra y espiritualmente discerniendo todas las cosas para no pecar. Obviamente podemos entender que el pecado muchas veces surge de nuestra maldad, pero otras veces es de que descuidamos nuestro propósito, porque tanto es pecar el hacer cosas muy malas como el no hacer lo correcto o el desestimar la instrucción, porque ¿qué es pecar? Desobedece la voluntad de Dios. Y puede ser que la voluntad de Dios es que cuide de mis pensamientos en ese momento. Y no estoy cuidando mis pensamientos porque estoy dejando que pensamientos ajenos a Dios mismo se cuelen en mi mente. Por eso es que yo tengo que velar debidamente, orando, recordando la palabra de Dios para no pecar. Así que el primer cuidado que debo tener siempre permanente es cuidar de mí mismo, cuidar de mi mente, cuidar de las emociones que deben ser en nosotros ya extemporáneas. Hay cosas que ya no nos deben emocionar como nos emocionaban antes, o por lo menos hay dichas que no deben ser causadas por las que antes nos producía la dicha. Tal vez antes a nosotros nos daba un regocijo espectacular cuando en enero recordamos que en febrero eran los carnavales. ¿Ese debe ser nuestro regocijo actual? Por supuesto que no. A menos que lo enfoquemos en el retiro, en los tiempos en que voy a poder estar con el Señor, aprovechando esos días donde muchos se alejan de Él. Debo cuidar siempre de mí mismo, cuidándome de lo que en mi mente está, guardando mi corazón. Ahora, cuidar siempre a todos no solamente implica mi propia persona, obviamente, cuidar a la familia. Proverbios 22:6 nos los dice así muy claramente, y cuidado porque hay personas que son cristianas que no cuidan a su familia. Dice Proverbios 22:6 y uno dice, pero ¿cómo es que no la cuido? Bueno, Proverbios 22:6, insisto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en instruir a los niños? ¿En qué? En la palabra de Dios. Instruirlos en la senda antigua, en la verdad absoluta. Tengo que estar velando y sacar tiempo, incluso para los que no son niños, para los jóvenes, para los adultos que hay en nuestra casa. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, de hecho, se nos exige no solamente dar instrucción, proveer en todas las cosas. 1 Pedro 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y peor que un incrédulo porque he visto incrédulos que proveen en todo. Claro, proveen en la parte formativa mal porque por incredulidad no le dan palabra de Dios. Dan filosofías humanas, pareceres personales, costumbres de pueblo, tradiciones y demás. Pero aquí enfocándonos no a ellos, sino a nosotros, debemos proveer a los nuestros. No podemos caer en estas condiciones pseudo espirituales donde digo, bueno, manténganse del espíritu nada más y no coman. Tengo que proveer en todo para todos y como dice, mayormente para los de su casa. Porque muchas veces negamos la fe, porque decimos, ay Señor, es que yo no puedo proveer a los míos. Pero ¿dónde está el buen pastor? Está con nosotros, pero le estamos pidiendo a Él, confiamos en Él, estamos proveyendo confiando en Él, o probablemente lo que hay en nosotros todavía es mezquindad, todavía hay egoísmo. Estamos proveyendo a nuestra casa, repito, estamos proveyendo a los de nuestra casa, pero también cuidando a todos implica cuidar a la iglesia.
¿En qué? Bueno, vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 quedan muy claras las instrucciones del Señor con respecto al cuidado de todos, pero también recordando que nosotros no solamente tenemos una familia biológica. ¿Quién dice que solamente tenemos una familia biológica si somos hermanos en Cristo Jesús? De hecho, recordemos que cuando María, la madre de Jesús, y sus hermanos le llamaban, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Claro, los que estaban ahí alimentándose la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios. Estos son mis hermanos, espiritualmente tenemos una familia. Gálatas 6, del 9 al 10, nos lo deja muy clarito y lo leo a continuación. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, todas las personas del mundo, sí, claro, pero vamos a enfatizar en las últimas palabras de este versículo, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto implica el conocer qué le falta a mi familia espiritual. Tal vez, muy probablemente o casi seguro, no sé, depende de cada quien, podemos conocer menos las necesidades de la familia de la fe que la familia en casa. Claro, los hijos, por ejemplo, son muy libres para apenas que llegamos, digan, necesito, 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 y después nos miran, hacen una pausa, respiran y dicen, necesito, necesito y necesito. En la iglesia muchas veces se guarda silencio. Bueno, en ese sentido también a los de la familia de la fe, hablemos, expresemos nuestras necesidades, pero también si las descubrimos, las entendemos, hacernos responsables de ellos. Quienes en nuestra familia no tienen el medicamento, quienes les hace falta el alimento, quienes les hace falta la palabra de consolación, el consejo, la exhortación, la amonestación. Hacemos bien no solo en lo material, sino el pan de vida eterna que le brindamos a ellos en alimentarlos con las promesas, o sea, alimentarlos con las promesas y corregirlos con los mandatos, exhortándolos, amonestándolos, guiándolos. Nuestra iglesia no es el lugar donde nos reunimos nada más y la gente de nuestra iglesia no es la que vemos en la reunión familiar y ya. Nuestra iglesia es todo el tiempo y tenemos que velar por ella. Aquí es interesante, sé cuáles son las necesidades de todos los miembros de nuestra iglesia. La iglesia como cuerpo, conocemos, así como nuestro cuerpo, qué dedito nos duele, si los pulmones están bien, cómo están mis ojos. Asimismo conocemos las necesidades de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser como cada quien, como los órganos. ¿Sabe por qué nosotros sabemos que nuestros órganos están en su buen estado o muchas veces en su mal estado sobre todo en su mal estado? Porque nos avisan. Sentimos por las punzadas, por los dolores, por la debilidad, que hay órganos nuestros que no están bien. Aquí también la exhortación, seamos libres para, así como los órganos de nuestro cuerpo, expresar, manifestar, manifestemos también. Que no sea por nuestro silencio que la iglesia no pueda operar porque precisamente ocultamos. Seamos libres al respecto. Y nosotros que escuchamos, vemos, nos enteramos, debemos, como dice aquí, no cansarnos de hacer el bien. No nos cansemos porque cegaremos y veremos esta ciega, esta recolección, si no desmayamos, en la bendición de las familias, de la familia biológica, pero aquí cuando habla de los hermanos de la fe, los de la familia de la fe, lo veremos en ellos. Los veremos y nos regocijaremos por ellos. Pero también tenemos que cuidar al mundo, como hacía Jesús. No podemos caer en el error de decir, bueno, mi mundo llega hasta la iglesia y eso es un error común. Muchas veces caemos en ese error. No, allá ellos, los impíos, los paganos, allá ellos con su carga. Pues Jesús, siendo Jesús, en Mateo 9, no mostraba esa actitud con la que a veces nos aislamos, ponemos murallas, queremos hacer nuestras propias aldeas, apartarnos para no estar con los paganos.
Error por completo. En Mateo 9, ¿qué dice a partir del versículo 35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, muy bien, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todas las personas de las aldeas y las ciudades estaban en las sinagogas, evidentemente en todo, evidentemente no. Las que estaban en las sinagogas, allí para aprender la palabra, eran enseñados por el Señor Jesús. Recordemos que también dentro de esa enseñanza había que sacar a muchos de solamente vivir el antiguo pacto y él tenía que conectarlos con el nuevo pacto que era él mismo. O sea que en las mismas sinagogas había ignorancia de que el Mesías había llegado y que era en él que iban a encontrar salvación, que ya no iban a vivir conforme a el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe, porque por la fe serían justificados. Pero fuera de la sinagoga había muchos y a ellos les predicó el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, no solamente en los de la sinagoga. Pero vemos que hay una compasión que llevó a Jesús a involucrar a otros. Entonces dijo a sus discípulos, versículos 37 y 38 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea, envía obreros al mundo para que sean respuesta, para que cuiden al mundo, para que lo preserven, para que como sal de la tierra lo libren de contaminación. Les cuento que muchas veces, sabiendo esto, nos dejamos distraer o desconectar de las otras instancias por una de ellas. Muchas veces dejamos de cuidar a los demás porque estamos enfermos, porque estamos sin un centavo en el bolsillo, porque tenemos problemas como la depresión, la tristeza, la soledad, y no le servimos a los demás. Es más, a veces no le servimos a la familia por nuestros problemas, como la cabanga, por ejemplo. Y estoy acabangado, no me digan nada. Como adolescentes, ¿no? Que cuando tienen problemas sentimentales se cierran en la habitación. Pero así como adultos podemos estar cayendo en esto. O a veces por atender a la familia no nos atendemos nosotros mismos. Esto lo aprendí incluso, recuerdo que una vez de niño, a los 12 años, a mí me dieron dolores espantosos. Unos dolores tipo apendicitis y que hice, como era el cumpleaños de mi mamá, o sea, ay, mi mamá cumpleaños, me encerré o más bien me cobijé y me puse a llorar porque no aguantaba el dolor. Obviamente estuvo mal y mi mamá se molestó y se asustó mucho porque por querer cuidarla a ella estaba descuidándome a mí misma. Son cosas que no debemos hacer, pero que muchas veces recurrimos a ese error. A veces por atender a la familia biológica dejamos de atender a la iglesia. O cuidado, que por atender a la iglesia vivimos más cubriendo las necesidades de la iglesia y no atendemos a los nuestros o a nosotros mismos. O muchas veces no atendemos al mundo porque nos quedamos hasta la puerta de la iglesia. Mire, nosotros tenemos que movernos en todo ámbito y en el ámbito donde estamos siendo cargados, entregarlos al Señor. Porque también esto puede ser una trampa, no entregar al Señor. Que a veces tengo situaciones en mi vida, en mi familia, en la iglesia, o que veo en el mundo que son agobiantes y que me pueden llevar a descuidar las otras zonas. Es cierto. Pero para eso dice el Señor, déjeme toda carga, yo los haré descansar. ¿Y cuál es la carga? Lo que no soporto de mi situación personal, de mi familia, de la iglesia, del mundo, o sea, me queda grande para poder entonces cubrir las otras áreas. Que tenemos que estar conectados a muchas cosas, sí. Tengo que conocer mi salud, mi estado personal, financiero, mi entorno laboral, sí, el de mi familia, por supuesto tengo que conocerlo, el de la iglesia y el mundo. Apoyarnos en cada cosa, apoyarnos en cada área, informarnos en todas las áreas. Pedirle al Señor, muéstrame cuál es el pecado de mi corazón, cuál es la condición de mi corazón, hablar con la familia, examinar la condición de la iglesia, examinar la condición del mundo, informarnos y tanto así como leemos la Biblia, también acudir por lo menos a los ataques del enemigo. Por lo menos ayer yo estuve leyendo
y de verdad tenía esa lectura muy atrasada, los estándares de educación sexual para Europa, esos son del 2010 por allá, los estándares de educación sexual para Europa de la Organización Mundial de la Salud, y quedé muy entre a veces molesto, espantado, triste. ¿Cómo se quiere sexualizar a los niños 0 a 4, de los 0 a 4 años de edad, y a introducirlos en la autosatisfacción? O sea, masturbación, pues. Y otras serie de aberraciones, y sobre todo cómo en esos estándares de educación sexual no entran dentro de esos conceptos la palabra de Dios, por supuesto. También cuando estuve examinando, sí, un poco, hace un tiempo atrás, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de la ONU, me di cuenta también cómo se quiere desvirtuar, degradar el papel de la familia, cómo se quiere degradar el papel de la educación a través de la falsa bandera de educación gratuita para todos, pero gobernada por estados donde no podemos opinar, y otras cosas más. Tenemos que informarnos de muchas cosas. Tenemos mucho que informarnos y también preocuparnos, observar, mirar, preguntar. Les comento, por ejemplo, dentro de este orden, que hay un tema que ya le estoy preguntando al Señor porque quiero estudiarlo. Por ahí pronto, es más, doy la palabra. Quiero estudiarnos para esta semana porque ya hay palabra para esta semana. El Señor la mostró y no puedo moverla si el Señor me la mostró. Pero un tema que me inquieta mucho es, ¿por qué Satanás odia tanto a nuestros niños? ¿Por qué Satanás movió a Faraón a matar a tantos niños en tiempos de un bebé Moisés? ¿Cómo Satanás movió para matar a tantos niños en tiempos de un Jesús bebé? ¿Cómo Satanás movió a muchos sacerdotes de él mismo para ofrecer bebés para el fuego de Moloch? ¿Cómo está atacando a los niños con la ideología de géneros, hipersexualizándolos, a través del aborto, matándolos en el vientre, como a través del secuestro de niños? Ese es un tema que le estoy preguntando al Señor, aunque hay respuestas que ya sabemos, pero llevarnos a lo profundo. Señor, ¿por qué Satanás odia tanto a los niños? ¿Por qué los quiere destruir? ¿Qué hay más allá de lo que ya sabemos? Llévanos a lo más profundo de lo espiritual para tomar cartas en el asunto y ver también nuestra posición en el mundo para hacer respuesta. En lo personal, como testimonio, ya cerrando, yo le preguntaba al Señor esta madrugada: Señor, ¿qué hago? Porque a través, por ejemplo, de la fundación, que tenemos contacto con miles de niños y sobre todo con miles de padres de familia actualmente, y a través del ministerio de Vicentito, bueno, de Vicentito, pero de Sentiquit, tenemos contactos con muchos niños, Señor, y vemos las noticias que está pasando con niños en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Pero ustedes también tienen contactos con niños. Tal vez no digan con miles o cientos, pero tienen contactos con niños y con padres de familia. ¿Qué hacemos al respecto? Entre muchas instancias. Tenemos que cuidar de tanta gente, empezando por nosotros, la familia, la iglesia, el mundo entero, y no podemos solamente dedicarnos a un grupo, y mucho peor, no dedicarle a nadie. Tenemos mucho que hacer, pero siempre de la mano del Señor, guiados por el Señor y con el poder de Dios. Con el poder de Dios para enfrentar todas estas fuerzas sobrenaturales, potestades, principados, gobernadores de maldad, espíritus que en las regiones celestes se mueven para destruir. Vamos a orar y que el Señor nos muestre cómo estamos en esta instancia y en qué instancia nos estamos dejando distraer, o solamente es atender un área cuando las otras son necesarias. Señor, delante de ti, tú mismo dices, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea que si es la escasez en mi hogar, que eso no sea la distracción para no atender las otras áreas. Si es la escasez en mi iglesia, que eso no sea la distracción para atender las otras áreas. Si es la escasez de salud, de, de, de respuesta en mi vida íntima, que eso no sea razón para descuidar las otras áreas. Si la escasez en el mundo hace descuidar la iglesia, mi vida, a mi familia,
también estoy equivocado. Busquemos tu reino en todas las áreas donde nos movemos, desde lo personal íntimo hasta el mundo, hasta donde no conocemos a la gente, sin olvidar nuestra familia biológica, sin olvidar nuestra iglesia, Señor, sin dar atención desmesurada a unas partes y descuidando las otras. Señor, gracias por esta instrucción con la que hoy tú nos llevas a examinar, que debemos ser respuesta para todo y para todos. Siempre, nunca cesar al respecto. Con clamor, guiados por ti, capacitados por ti, con la gracia que tú nos das y bajo tu poder. Gracias, Señor, por ponernos como garantes de mucha gente, de nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, el mundo entero, y como instrumentos para actuar tú con poder. Bendecimos esta palabra y asumimos como orden lo que tú nos has dicho hoy. En nombre de Jesús, amén.